Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre sus vidas. España 36, éramos más jóvenes que ahora. Y cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada, y esto te tira de culos, Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Kropotkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera, y 30 años más tarde, la Organización de los Trabajadores Españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la Primera Internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx. Todo es libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin no. Para los anarquistas, es el pueblo el que ha de adquirir una conciencia revolucionaria, conociendo primero la realidad para poder cambiarla. El autodidactismo se explica de esa manera, por afán de saber, pero sin tener medios. Entonces, por eso se explica que haya tanta revista, tanto folleto en el movimiento libertario español. Todos los pueblos había una revista, o se hacía un folleto, o se hacía un boletín. Es el prodigio que no se explica casi nadie. Soledad Gustavo y Joan Montseny, de sobrenombre Federico Urales, son los creadores a finales del siglo XIX de Tierra y Libertad y la Revista Blanca, que llegará a tener 12.000 ejemplares de tirada. La obra de Proudhon, divulgada por Pi Margall, presidente de la Primera República, introduce en nuestro país el concepto de federalismo, principio que adoptarán en el futuro las organizaciones anarquistas españolas. Anselmo Lorenzo, con el proletariado militante, propone ideas revolucionarias para la emancipación de la clase trabajadora en una futura sociedad basada en la libertad, la solidaridad y la ausencia de todo autoritarismo. Porque el anarquismo no es una teoría, no es solamente una filosofía, no es solamente un programa de vida, sino una forma de vivir. Una forma de vivir. A través de las sociedades obreras, los anarquistas crean escuelas gratuitas que suplen la falta de una enseñanza pública para todos. En 1902, Francisco Ferrer Guardia funda la escuela moderna inspirada en el racionalismo. Basa su enseñanza en el respeto físico, intelectual y moral del niño. Francisco Ferrer Guardia reacciona contra el oscurantismo de la enseñanza de los curas y de los frailes. Siendo cartesiano, pues como era Ferrer Guardia, y siendo libertario, quiso hacer de su escuela una forja de enseñanza, sobre todo dirigida a la razón, sobre todo dirigida a la lógica. Entonces, a partir de ahí, pues se cargaba al capitalismo y a toda la política y a todo el poder, etcétera, etcétera. Fruto de Solidaridad Obrera nace en 1910 en Barcelona la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, con el objetivo de unir al proletariado español en una sola organización anarcosindicalista abierta a toda la clase obrera. Contraria a los partidos políticos, utiliza la huelga, el sabotaje y el boicot como instrumentos de lucha. En 2 décadas la CNT se convertirá en la organización obrera más importante del país, con el movimiento sindicalista más activo y eficaz de la Europa moderna. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado.
o sea, sustituir al Estado. Aquellas ansias que teníamos contenidas, entonces ya se desbordaron. Ya buscamos sitio a ver dónde podríamos ir. Entonces se nos dijo que habían formado un Ateneo. Allí había el cuadro escénico, había la sección de Esperanto, había cultura general, excursionismo, bueno, había de todo. Y cada noche teníamos un trabajo determinado. Es decir, que nos faltaban horas para todo. Allí se formaron las Juventudes Libertarias, había los grupos de la FAI. Cuando me llevaron al Ateneo Libertario del Clot, para mí fue un deslumbramiento, porque yo vi allí personas que pensaban igualito que yo. Todo el sindicato se convirtió en un centro de educación. Todo el sindicato era un Ateneo. Para leer, para conversar, para discutir, debatir, escribir, lo que sea, ¿no? Sobre todo, y también había en los Ateneos, se solían dar muchas veces representaciones teatrales, recitales, muchos recitales, eso es lo que más se hacía, recitales de poesía, casi siempre cayendo en lo social, ¿no? En lo de la denuncia. Fue un gran éxito todas las publicaciones anarquistas de España. Llegamos a tener estrictamente del anarquismo más de 70 publicaciones. Cuando se reunían tres anarquistas, coño, se hacía un periódico. Que si El Cantero, que si La Voz de la Tierra. Entonces se inauguraron las paradas en la Rambla, que no se había hecho, que fue un éxito, yo me acuerdo, un entusiasmo. No teníamos manos para vender, no teníamos manos, todo, el aborto legal, las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, dinamita cerebral, voceando todos los periódicos y así de gente comprando, porque no nos habían dejado hasta entonces hacerlo. Debía tener 10 años, toda Barcelona voceando Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo de reunión formidable, donde sobre todo la de prensa, de la gente exponía así sus ideas, y fue un centro de conexión de mucha gente, Tierra y Libertad. Se estaba haciendo una revolución mental extraordinaria. Tierra y Libertad pasó de unos 4.000 ejemplares cuando la cogió mi padre a 20.000 en 1934 y 35. La novela ideal, creada por la familia Urales, padres de Federica Montseny, pretende divulgar las ideas éticas del anarquismo mediante una escritura fácil. La novela ideal hacía una gran labor en la juventud, ¿sabes? Había temas muy interesantes y religiosos también, sobre todo porque la religión en la época en España tenía y ha tenido siempre mucho dominio, pues también se buscaban temas en ese sentido, para combatir la religión. Fundada en Alcoy en 1923, Generación Consciente inicia a sus lectores en la sexualidad y la salud. Años más tarde, con el nombre de Estudios, alcanzará los 70.000 ejemplares de tirada. Y esa revista, habían muchas veces artículos que hablaban de estas cosas. Y claro, eso pues a mí pues, me iba llenando, ¿no? Me iba... También en 1910, en el periódico creamos dos grandes figuras. Uno se llama Vicente García, otro se llama Quirino Gómez. El primero es más antiguo en el tiempo. En él digamos que confluyen, de hecho es el autor, creador, redactor, editor, escritor de los periódicos de la época. El Combate de las Acciones de Bilbao. Regentó una escuela racionalista en la parte de Sestao. Tuvo que marcharse por el ambiente contrario, en 1900 a Londres. Las persecuciones de la época. La segunda es que Quirino Gómez es ya algo más posterior. En su gran lugar de actividad es Baracaldo. Es el padre del látigo de Baracaldo, motor hacia 1912 de la primera Federación Regional Anarquista. Fue en Albarcón, que la patria es el último refugio de los infames y que la única patria es el universo. Por ejemplo, en Irún hay una escuela moderna, 1909, que hasta publicó una revista,
País Vasco, en Andalucía, en Levante, en todos los sitios, docenas y docenas de anarquistas, digamos, que se consideran con cierta cultura, que van de pueblo en pueblo, creando escuelas. Cogen a 8 compañeros, sus hijos, y les dan clase. Ellos pensaban que la naturaleza pues era fundamentalmente buena, y que un problema de la actual sociedad era que se habían alejado de ella. El pueblo vivía en condiciones infrahumanas, con unos pisos sin ventilación, sin luz, rodeados de porquería, sin ningún servicio sanitario, la raza de los pobres, y que había que mejorar eso, y que era acercándose a la naturaleza como esto se podía lograr. Era tanto para ellos como que sanitariamente era bueno, como que también implicaba un salto revolucionario, volver a lo natural. Fines de semana había charlas, había de todo, del nudismo, todo. O sea, decía una vida, pues, la que nosotros aspirábamos, se podía vivir así, y lo vivíamos. Y aquí, pues cuando solíamos estar en el grupo, pues bajaba un regato de agua y teníamos como una cascada, y luego abajo pues como una piscinita, y luego todo con bancos hechos con troncos de madera, una cosa rústica. El esperanto como algo que favorecía el cosmopolitismo, el carácter universal, que no había patrias, que el mundo era único, un mundo único, un idioma único. Un compañero nos dejó una habitación y ya formamos un ateneo. Y empezábamos ya el esperanto. Ten en cuenta que era un idioma racionalista, creado por una persona. En ese sentido, aún parecía atractivo. Cualquier sociedad anarquista, pues siempre había clases de esperanto. Sindicatos había en Bilbao, que ya te digo, estaríamos unos 600 y pico. Estaba Baracaldo, que habría de 200 por lo menos. Luego estaba Sestao, o sea, en todas las margen de la ría había sindicato. Y luego estaba Gallarta. En Gallarta también había sindicato. Y había bastantes compañeros. Incluso tú describías y decías, quisiera saber esto o lo otro. Pues te decían, pues sí, pues hay este método, y contestaban por la revista, revista Estudios. Y luego había, la Pentalfa era más bien sobre los nudistas. No sé por qué pasa que las grandes fábricas de la siderometalurgia, pues la gente se da al alcohol, se suda mucho y se da al alcohol. Por contra, habían unos cuantos que se veían enseguida, se distinguían de los demás, que no fumaban, que no bebían, que leían, que hablaban, que comentaban. Y entonces yo, sin querer queriendo, me fui juntando con estos, que eran anarquistas y naturistas, desnudistas, etcétera, etcétera, y muy dados a la cultura. Para nosotros el amor libre era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos. Bueno, y cuando hubiera disensión, de mutuo acuerdo, separarse y quedando amigos, ¿no? Sin pleitos y sin nada. A mí me parece que fue una cosa completamente revolucionaria, porque salir la mujer de poder tener un compañero sin pasar por la iglesia, sin bautizar el hijo, sin todo eso, entonces la mentalidad de las mujeres entonces era una cosa terrible cerrada. Enseguida era una cualquiera. Los anarquistas quieren cambiar la sociedad tradicional por medio de una intensa labor cultural e ideológica, y para ello crean nuevas organizaciones que tratan de propagar la idea entre los jóvenes. Nacen las Juventudes Libertarias, que más tarde se unirán en una federación ibérica de la que Fidel Miró será su secretario general. El lema era cultura y propaganda. Repartir propaganda y procurar que entrara gente, no lo pedíamos a nadie antecedentes ni qué ideas. Ese de los puntos libertarios entra. El día que te canses te largas. Cuando los muchachos me llevaron a las Juventudes Libertarias, me integré al grupo de Solidida. Era un grupo excursionista que nada más el resto de la semana vivíamos esperando el sábado. Teníamos tanto afán de instruirnos, porque éramos todos pues proletarios, que hacíamos paradas y alguien leía un libro, una frase,
Entonces la comentábamos, descansábamos, seguíamos andando. Es que era una labor permanente, que quizá incomprendida ahora, pero es la que dio un nivel cultural, de un gran sentido consciente de la existencia a estas generaciones que íbamos accediendo al mundo del trabajo. Los mítines, la acción directa y la propaganda ayudan a recuperar la influencia de la CNT. En ciudades como Barcelona, 1 de cada 2 obreros está ya afiliado a la central anarcosindicalista. En autogestión, en una serie de actividades, colectividades, que sea lo que nosotros habíamos pretendido, formar, darle forma ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y sobre todo en Levante, Cataluña y Aragón. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desapareció el dinero. Se hizo el montón que se llamaba necropoquín. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. Me asignó el cargo de delegado de abastos. Delegado de abastos, pues creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Pues teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios. Y ya con el carbón ya se traía mercancías de calzado, de vestidos, todo eso para el pueblo, y se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. Tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas, bajo la organización de la central anarcosindicalista, Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios, encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo, nacido de la Revolución, topará con las reticencias del gobierno central, que comienza a apoyar a las cooperativas comunistas. Y en el extranjero ya teníamos, en París, en Bruselas, en Holanda, en fin, todas esas cosas, pero que yo funcionó perfectamente y cada vez mejor, cada vez mejor. En Asturias, la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León, del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias. Nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada, pues de una manera soterrada. Aquí en la región, que fue el centro, digamos, mayoritario de las colectividades, con su consejo en Caspe y todo eso, en Levante hubo colectividades, en Andalucía hubo colectividades, en Castilla hubo colectividades para todo, pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte.
La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son 3 millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Allí pues había una pizarra del sindicato grandiosa y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra y en la asamblea se discutía aquello. El exponer una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. No nos regíamos porque no mandase el comité regional una cosa. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Había, además del grupo escolar Francisco Ferrer, donde se pusieron 18 maestros, el huerto del convento, del huerto de los Frailes, concretamente, se hizo una zona de experimentación agrícola. Se plantaron viñedos, se plantaron olivares, olivares que eran viejos, que eran productivos, se hacía carbón. En fin, hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho. E inmediatamente se decidió el adquirir 2 tractores, y 2 tractores en Canda, sin parar de trabajar, hace mucho. Y con aquello, pues, no solamente se suplió las 350 hombres que fueron al frente, sino que se aseguró, y eso es más que verdad, se aseguró que nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron yermas, todas fueron. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Estos cambios serán legalizados por la Generalitat en octubre de 1936. No hubo problema alguno en quién iba a dirigir, quién había de ser el dirigido, ni nada de eso, porque ya formados sindicalmente en la CNT, ya había unos valores establecidos, unas personas que habían demostrado responsabilidad y buen hacer. Yo fui uno de los nombrados a la colectividad del Gran Metro, y estando en el metro, en la colectividad, es cuando hubo una reunión general del transporte y me nombraron secretario, y ahí empezó. Y yo era albañil que conocía poco el transporte, pero nos poníamos al corriente pronto de eso. Las circunstancias. Los anarquistas podían hacerse los dueños de Barcelona y de Cataluña y no quisieron hacerlo. Entonces vino la colaboración entre unos y otros. Y entonces, como los más fuertes éramos nosotros, la cuestión de enseñanza, pues se buscó a uno de los nuestros, al profesor Puig de Elías, y él se ocupó de redactar con otros y demás, pero siempre dirigido por él, la Constitución del Cero. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en lengua catalana. La revolución crea también servicios de asistencia y provisión inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se unifican compañías eléctricas. El entramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque claro, una fábrica es compleja.
tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. Elizalde, Ford, General Motors, Cross, Pirelli o Canchironi. Los trabajadores reconvierten de manera asombrosa en solo 7 semanas empresas civiles en fabricar. Cada militante se consideraba defensor como un Don Quijote de esa utopía, de esa forma de operar, de esa forma de conducirse éticamente en la sociedad sin necesidad de que viniese el gendarme de turno. O sea, la autogestión yo creo que es la asignatura pendiente aún ahora, porque aquí en un momento se demostró que, mira, hay el más ilustrado y el menos, hay el memo y el listillo, pero todos tienen algo, todo ser humano tiene algo a aportar. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Es que todo el mundo tiene algo adentro. Con la mayoría de hombres en el frente, son las mujeres las que ocupan los puestos de trabajo. Ellas tienen ahora la ocasión de hacer su propia revolución. Al irse los hombres al frente, al ocupar ella puestos que dejaron vacantes los hombres en la producción, quizás eso las despertó, se sintieron más libres. Las compañeras que conocía, la una estaba en una fábrica de alpargatas, ella era la que llevaba todo aquello, la otra en una fábrica de azúcar. Los hombres se veían con todos los derechos y nosotros queríamos preparar a la mujer para que supiera usar sus derechos con respeto a sus hijos, a su casa, a su marido y a su propia vida. Mujeres Libres nace a partir de agrupaciones locales, convirtiéndose en una de las organizaciones feministas más importantes de la época. Suceso Portales en Guadalajara y Concha Riaño en Barcelona son dos de sus principales impulsores. Éramos distintos a los movimientos de liberación femenina burgueses, porque nos dábamos cuenta que ellas, por su preparación, luchaban por equipararse o en competitividad con los hombres para ocupar los cargos que ocupaban los hombres. Pero nosotras nos dirigíamos a la mujer proletaria, a la obrera, a la que no tenía instrucción, que salieran de ese servilismo, que salieran de esa sumisión, en el trabajo, en el hogar, que se consideraran personas adultas. Y ahí fue donde tuvimos que hacer mayor énfasis, y en crear escuelas donde la mujer se capacitara, no solamente para leer y escribir. Me parece que yo no te podría decir los cientos y cientos de mujeres analfabetas que convertimos a que supieran leer y escribir. Así que cuando formábamos una agrupación, lo primero que se hacía era la escuela. A las mujeres las educábamos sexualmente con clases. Teníamos clases especiales y mujeres que las educaban y iban a los hospitales a hacer prácticas inclusive. Hicimos una serie de folletos a este respecto, y con respecto a la relación del hombre y la mujer que enviamos al frente. Hicimos por lo menos miles y miles de folletos, unos folletitos pequeños. Los anarquistas promueven cambios sociales. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La CNT, con sus militantes, se adueña de las calles y de los cuarteles. El pueblo de Barcelona no se contenta con haber derrotado a los militares. Los explotados, conscientes de su fuerza y de sus intereses, quieren la revolución social. Los obreros armados se adueñan de las fábricas. Las iniciativas de carácter obrero se multiplican por doquier, resolviendo por su cuenta los más urgentes problemas de aprovisionamiento y de comunicaciones. No toda España ha sido liberada.
En otras ciudades prosiguen los combates, y el proletariado de Barcelona envía en su ayuda las primeras columnas de milicias de voluntarios y obreros. Apenas han pasado 4 días desde el 19 de julio, cuando parte la primera columna confederal de 3.000 voluntarios bajo la guía de Buenaventura Durruti. Los camiones han sido blindados a toda prisa en las primeras fábricas requisadas por los obreros. En los estribos de los camiones y también en los muros de las fábricas, en los trenes, en las ambulancias, aparecen conjuntamente 2 siglas, las de la CNT y la FAI, Federación Anarquista Ibérica. La CNT, la FAI y la Federación de Juventudes Libertarias constituyen el movimiento libertario español. En el cuartel de Pedralbes, rebautizado Miguel Bacunín, se entregan los primeros medios blindados para la columna Durruti. En un clima de júbilo atestan las calles los voluntarios. El enrolamiento se efectúa con gran sencillez en la plaza de Cataluña. Pueden hacerlo todos aquellos que posean un arma. La respuesta a la llamada hecha por el comité de milicias es tan masiva que la mayor parte debe renunciar a la partida por falta de medios de transporte. Todos los medios de transporte son requisados, ya sea por exigencias de guerra, ya sea para la reorganización de los transportes públicos de la ciudad, que pronto comienzan a funcionar autogestionados por los trabajadores. El pueblo de Bujaralov es liberado y se convertirá, gracias a su posición, en el centro operativo de la columna Durruti. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y estas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. Con el avance de las columnas, avanza también la revolución en el campo. El abastecimiento es proporcionado a la milicia directamente por los campesinos. En el transcurso de pocos meses, gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo. Casi 3 millones de campesinos se organizan en 1.700 colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. La revolución parece todavía continuar. En las ciudades pequeñas, el pueblo organiza la autodefensa. Las patrullas de control se componen por turnos de campesinos de la colectividad. Durruti discute sus planes para el avance. La columna posee algunos aviones pequeños. 1 millar de anarquistas italianos, huidos del fascismo, militarán en las milicias confederales, casi todos en la columna Durruti.
En Barcelona, la CNT transmite a través de la radio llamadas inflamadas a los trabajadores de todo el mundo. También los anarquistas italianos, entre los que se cuenta Camillo Berneri, transmiten con su propia emisora llamadas a la deserción, dirigidas a las tropas fascistas italianas y llamadas al sabotaje en las industrias militares a los obreros italianos. Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa o dice actuar en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército, abolido, es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la Federación de los Productores. Autonomía local de los productores y federalismo. Solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes. Policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de 1000 miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentir de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero, y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía, a cada uno según sus necesidades, y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera, el diario anarcosindicalista, alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos, que permanecen ante todo revolucionarios, trabajadores armados y no mercenarios. En Barcelona, la revolución ha llegado a la cultura también. Pintores, poetas, músicos llevan a las plazas sus propias obras. La fiebre revolucionaria ha modificado la vida cotidiana de los barceloneses. El concierto termina con el himno revolucionario de los anarquistas españoles, Hijos del Pueblo.
espesos muros de ese vasto edificio, el Comité Central de Abasto, compuesto por hombres que tienen alma y nervios de pueblo, ordenan el abastecimiento de la ciudad y del frente. Las medidas urbanas rebotan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encauzado la vida de la ciudad. que la va afinando, preparándola para darle luego en otros aparatos y máquinas caprichosas formas. En esta otra giratoria pequeña toma la graciosa forma de tirabuzones.
panes que va tragando vorazmente la prensa hidráulica. De masa han pasado por la larga garganta de la prensa hidráulica, cae por la parte inferior de la misma, convertida ya en macarrones. Con la fina pasta de fideos forma unos primorosos ovillos. Es curioso observar cómo esta máquina, bajo la mirada vigilante de uno de los experimentarios, realiza una labor tan perfecta. Por la Bolonia pasa la pasta ya afinada por las giratorias como una pieza de tela. Pero al llegar a los finos dientes que tiene la Bolonia, la pieza de tela que simula ser la masa queda convertida en diminutos placitos sobre los que podría adornarse la cabeza de un bebé. Las honduras de pasta van quedando depositadas en la noria que las transporta a su vez a uno de los pisos altos de la fábrica. Hay otras obreras que colocan las banderas de pasta en los secaderos. Los largos macarrones parecen flecos de un mantón castizo y verdoso. Luego, ya secas las distintas pastas para la sopa, se procede a su empaquetado. Comité de fábrica de la antigua Casa Quero. ¿No habéis bebido nunca leche pasteurizada o cacaolat? Aquí tenéis cómo se elaboran estas bebidas nutritivas. Los jarros de leche son vaciados en la báscula. En esta máquina de vapor se lavan los jarros, quedando completamente limpios de todo residuo nocivo. La misma operación se efectúa con las botellas que han de contener el blanco líquido. La máquina embotelladora y la entaponadora. El autoclave contiene centenares de botellas sometidas para su conservación a una temperatura conveniente. Otra gran industria que funciona bajo la dirección de un comité obrero de la CNT, la fábrica de galletas Buster. Volvemos a la profunda armonía de las máquinas, la draga. La amasadora prepara la
la pasta para las galletas. Hasta que afina esta otra máquina, sumada al soberano concierto del trabajo. Otras grandes máquinas que realizan distintas operaciones de la elaboración de la galleta contribuyen a esta grandiosa melodía. Dinamismo, vitalidad de acero. Eso cantan volantes, ruedecillas y poleas. El transbordador transporta la galleta. La máquina que hace los paquetes de las galletas destinadas exclusivamente a los milicianos. Las fundas de los paquetes pueden leerse el nombre del ama de las galletas especiales que allá en el frente de batalla saborearán nuestros valientes milicianos. Esta bandera confeccionada por un grupo de obreras de los talleres Calasanz es un símbolo. Aquí, como en otros talleres, se confeccionan monos para los trabajadores del frente y de la retaguardia. Los pies de las obreras hacen girar velozmente las ruedas de las máquinas de coser. Las máquinas giran y giran sin cesar en una labor febril que es el tributo que la retaguardia rinde a los que luchan heroicamente en el frente.
campamento de Gurruti en el sector de Nicaragua. Esta monumental paella es apetitosa. Con qué espero la prepara y condimenta el camarada cocinero. El campamento del camarada Gurruti adquiere nueva actividad. Y al fondo, entre dos tiendas de campaña, la bandera de la paz se alza señora como símbolo de victoria. Han escrito los anarquistas algunas de las páginas más aleccionadoras en la historia de la emancipación humana, de la lucha por la libertad y la igualdad. Los proletarios explotados y los revolucionarios de todo el mundo deben conocer estas páginas que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar por qué la historia de la Revolución Social Española es parte esencial de su historia. Las enseñanzas de ayer deben servir a la lucha de hoy y de mañana.